21 de enero del año de 1793. Una carroza de las de la época con paso pesado y lento se dirige hacia la Plaza de la Revolución. Adentro va un sacerdote muy virtuoso y quien hasta hace poco había sido el rey de Francia, el heredero de una tradición memorable de siglos y siglos de los Capetos, el heredero de una tradición gloriosa de Francia. Venía pues de Luis XIV, que fue el dueño de todas las Europas en todos los sentidos, de la Francia más pujante, de la Francia más significativa, de la Francia cuyo poder cultural irradiaba sobre toda la humanidad. Pues ahí va Luis XVI, un hombre bueno, un hombre bonachón, un hombre sencillo. No tenía ninguna de las grandes virtudes de Luis XIV, pero de ninguno de los grandes defectos de Luis XV. Era un hombre bueno. Se había casado con María Antonieta por pues razones de conveniencia de familia. Ella venía de el Imperio Austríaco y estaba ejerciendo con muchas dificultades una crisis económica pavorosa en el mundo. Tuvo que convocar los Estados Generales. Los Estados Generales resolvieron decir que ellos eran la democracia, los representantes del pueblo. Eran tres estados: el estado de la nobleza, el estado del clero, el tercer estado, lo que se llamó el tercer estado, que era el de los representantes del pueblo elegidos. Cada estado tenía un voto, luego siempre ganaban los aristócratas, los nobles, sumados a los sacerdotes, le ganaban 2-1 al tercer estado si se quería oponer. Pero las cosas cambiaron, se desarrollaron los acontecimientos dramáticos de la Revolución Francesa, primero con el rey a la cabeza. El rey era el representante de un nuevo sistema, una especie de monarquía constitucional de estilo inglés, pero cada vez las presiones sobre el rey son más grandes. Vienen los acontecimientos dramáticos del 10 de agosto contra el rey y contra el palacio. El rey trata de fugarse, se va con su familia. Antes de llegar a la frontera lo detienen, lo devuelven detenido, ya será en adelante un prisionero en el Temple, y viene el juzgamiento del rey. Y entonces los jacobinos, los de la extrema izquierda, que eran izquierda en su momento porque se sentaban a la izquierda de quien presidía la convención o la asamblea francesa, a la derecha estaban los aristócratas y los girondinos, no sabían dónde estar y ellos eran los que tenían el fiel de la balanza. Finalmente los girondinos no fueron capaces de enfrentarse al torrente demagógico de los jacobinos y no votaron por la muerte del rey. Una decisión muy estrecha. Siempre se ha discutido cuál fue el resultado de esa elección. Algunos dicen que por un solo voto fue condenado a muerte Luis XVI. Lo cierto es que él no merecía ese ultraje, no había para qué. Pero la revolución tenía que untarse de la sangre de los reyes para decir que había sido verdadera revolución. Luis XVI amanece ese día 21, un hombre piadoso, se viste con pulcritud, asiste a la Santa Misa, comulga y se prepara para lo que viene. Lo que viene es que a las 10 de la mañana ya estará listo el cadalso para cortarle la cabeza al rey de Francia. Él trata de quitarse el cabello para que no lo tenga que hacer el verdugo, el bourreau, pero no se lo permiten porque temen que se pudiera suicidar con las tijeras. Entonces así marcha, leyendo las lecturas de la Iglesia Católica para los agonizantes. Llega al punto, hay un profundo silencio, no hay gritos en su contra, no hay nada, silencio, todo es expectativa. El rey sube las escalinatas del patíbulo, porque eran tres los verdugos. El verdugo principal se acerca, el rey trata de que lo toleren con dignidad. Él no quiere que le hagan las cosas que se tienen que hacer a la fuerza, él las quiere hacer por su propia voluntad.
momentos de tensión, finalmente el padre le dice: resista, resista, dé esa demostración de humildad. Se dirige a los franceses en un tono cordial, cariñoso, y pide que su sangre no caiga sobre Francia. Es decir, que no haya castigo de Dios por lo que sería el asesinato de un rey inocente. Es conducido a la guillotina y la guillotina cae y la cabeza de Luis XVI es exhibida a un pueblo que alguna parte logra aplaudir con frenesí, con el entusiasmo siniestro de los asesinos, y el otro guarda silencio. Luis XVI ha sido guillotinado. Ha terminado, que no terminaría, después vendría su hermano Luis XVIII, pero esa es otra historia que hemos contado varias veces, pero termina aparentemente una dinastía de las más antiguas de Europa con la muerte de Luis XVI, que fue un hombre tranquilo y que supo morir con valor y con dignidad, un día como hoy, 21 de enero del año de 1793. Lo que vendría después, lo que se desarrollaría en Francia, el terror, aquella oleada de sangre y de horror que cubrió el pueblo francés, como si las palabras del rey no hubieran sido suficientemente escuchadas por el Altísimo. Que mi sangre no caiga sobre Francia. ¿Cuánta sangre después? ¿Cuántos crímenes? ¿Cuántos asesinatos? En nombre de ese terror que se desató y que fue dirigido por una persona que parecía muy en contravía de estas expresiones de terror, Maximiliano Robespierre, pero esa es otra historia. 21 de enero, Luis XVI sabe subir al cadalso como un hombre digno, como un hombre inocente, a quien asesina una revolución que necesita sangre y la tiene, la sangre del rey de Francia. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 4 minutos.